Antes de dar inicio a Hola. nuestra meditación, vamos a ver cómo ha ido la semana, si habéis meditado en las emociones, cómo ha sido la experiencia de la autoliberación a través de la meditación. ¿Habéis meditado en las emociones? Porque es una meditación que yo lo uso bastante, esa meditación, ¿no? Y no digo que cada día, pero casi, pero sobre todo en los momentos donde me experimenta aflicciones. Entonces, la forma de me autoliberar es utilizar esta meditación. Es uno de los ejercicios que utilizo, ¿no? Hay más ejercicios de autoliberación, pero ese particularmente es uno de los primeros ejercicios que yo lo uso. Y luego, si no consigo, si no logro me autoliberar, pues trabajo más con pranayamas o ejercicios que eh, llevan a una concentración interna más intensa. Pero generalmente ese es el ejercicio que yo uso, ¿no? Entonces me gustaría de saber si habéis utilizado, cómo lo habéis sentido, si hay dificultad, o sea, cómo ha sido la semana meditando en las emociones. A mí me pareció muy interesante lo que estuviste hablando el domingo, que es de lo que estás hablando ahora, porque no se me había ocurrido nunca pensar que el problema se pudiera despiezar en realmente es como si fuera un montaje de una obra de teatro, Exacto. donde hay varios protagonistas o varios actuantes, y esos actuantes son, en el caso de un problema, todo lo que está metido dentro de ese problema, que muchas veces, bueno, yo he estado mirándolo siempre como un problema solamente, Sí. con, tratando de solucionarlo, y así no consigues hacer nada porque se hace fuerza, estando unido, está tan fuerte que no puedes quitártelo del medio. Sin embargo, la meditación que hice el lunes y ayer, me quedé sorprendido porque, como bien decías, en el momento en que das un paso atrás y empiezas a observar uno de los componentes de ese problema y le tratas solamente a ese uno, te das cuenta que enseguida lo rompes. Ujú. La palabra es que se hace, me parece que lo decía esto así, se hace cachos, se hace trozos, de pronto se divide y te das cuenta que ha desaparecido el problema, ¿no? Sí. Claro, hay que trabajar en él, evidentemente, pero una vez que identificas los diferentes actores que tiene el problema, Ujú. te das cuenta que es muy fácil anularlo. Es muy interesante porque se fragmenta, ¿no? Se rompe el problema. Sí, Esa es una primera parte del ejercicio. La segunda parte es donde pones tu mirada, ¿no? Tu mirada no está en el problema, ni siquiera en las partes de los problemas. Está en el espacio disponible cuando el problema se fragmenta, se rompe. Al romper el problema, queda un espacio. El espacio es de la conciencia despierta. La conciencia que rompe el problema es lo que queda en evidencia. Entonces, nuestra mirada debe estar eh, puesta en la conciencia abierta. Es la conciencia quien disuelve el problema y es la conciencia lo que queda cuando el problema se disuelve. Entonces, lo que estamos trabajando es la conciencia, reconocer la conciencia despierta. La conciencia es la esencia de nuestro ser verdadero, pero que está bloqueada, no tenemos acceso porque nuestra mirada está fija en los problemas, las preocupaciones. Entonces los problemas y las preocupaciones se tornan algo sólido que bloquea nuestro acceso a nuestra conciencia plena y radiante y expansiva. Cuando damos un paso atrás y miramos el problema separado de nosotros y podemos romperlo en piezas, en trozos, esas piezas al romperse permite que el espacio, que es la conciencia despierta, sea presente. Y nuestra mirada debe estar puesta en el espacio disponible, en la conciencia despierta. La conciencia despierta es la fuerza que disuelve el problema y es la presencia, la fuerza que permanece cuando el problema se ha disuelto. Entonces, por un lado, es disolver, romper, y por otro lado,
es mirar la conciencia plena abierta. Ese es A el... mí me ha costado, Ani. Ajá. Ha sido difícil. No he Es, di- sabido. es difícil. Y además, cuando he trabajado una emoción, primero que me he ido al pasado. En el pasado las emociones es como que las tengo arregladas. Pero cuando he cogido una del presente, la he trabajado, pero al cabo de 3 horas volví a estar. O sea, la he ido trabajando cada día, la misma emoción, Aflicción, ¿no? el mismo problema, o sea, continúa estando. Ajá, ajá, ajá. Es que yo imagino que es fácil identificarlo e incluso trabajar con ello, pero cuando vamos a ver, algo que lleva mucho tiempo, muchos años dentro de nosotros y que no somos capaces de sacarlo, no vamos, no, o sea, hay que partir de la idea de que no vamos a poder quitarlo ni en 2 días, ni en 3, ni en un mes, ni en Exactamente. 3 meses. Hay Exactamente. constantemente que trabajar Exactamente. estando pendiente de todo. Cuando veas que uno de los actuantes, como yo decía antes, de la obra de teatro, cuando ves que uno de los actuantes empieza a moverse y empieza a dar guerra, es fijarte en él hasta que consigues anularle y de nuevo Exacto. volver otra vez al principio, a revisar todo, que todo esté en su sitio, que no se mueva nada de como lo vas dejando después de cada meditación, porque así de esa forma lo tienes todo controlado. En el momento en que algo se mueve, es centrarse en esa parte del problema que se mueve y volver otra vez a darle con el martillo en la cabeza para que vuelva otra vez a su sitio. Sí, yo soy igual que Juan Carlos, que es muy complicado, pero la idea es que si llevamos ya la idea encima de que es muy complicado y de que vamos a solamente con mucha constancia vamos a conseguir sacarlo de delante, es simplemente el día a día de hoy voy a por ti y mañana voy a por ti y pasado mañana voy a por ti hasta que dejes de darme guerra, ¿no? Sí, Creo que es así. es así. Es muy importante porque nos damos cuenta de nuestra condición. O sea, de nuestra condición real, ¿no? De cómo estamos pillados por nuestra propia mente, como nuestra mente construye la ilusión y estamos pillados dentro de la ilusión que construye nuestra mente continuamente. Entonces Sí, aplicamos el ejercicio. Hemos logrado, en el momento de nuestra práctica, logramos la autoliberación, conseguimos el equilibrio, conseguimos conectar con nuestra esencia. O sea, estamos aflitos, hay una circunstancia y lo más interesante que la circunstancia es inconsciente, porque si fuera consciente es todo muy fácil. Las emociones es movimiento inconsciente, no es racional. Entonces, hay, por ejemplo, tenemos angustia. Vale, puede ser que tengamos un problema económico, que es lo que aparece como causa, pero la experiencia emocional es una angustia. Nos sentimos como asfixiados, por ejemplo, ¿no? Estoy uh-huh. dando un ejemplo. La tendencia nuestra, cuando tenemos una preocupación, es contraernos y asfixiarnos. Ese es nuestro patrón, ¿no? Nuestra tendencia. Sentamos y meditamos, ponemos nuestra emoción de angustia delante de nosotros y vamos allá, el pensamiento de eso, esa historia, y vamos rompiendo a trozos. Y al romper a trozos, pues esa preocupación, ese nudo que nos aprieta, ele se disuelve. Y descansamos en la conciencia plena abierta. Mantenemos ese estado después de la meditación, pero a medida que va pasando el tiempo, nuevamente los pensamientos se empoderan y nuevamente estamos atrapados en nuestra propia mente de preocupación y de angustia. Entonces, darse cuenta de nuestra condición, de cómo estamos esclavos de nuestra propia mente, como nuestra mente condicionada es como un tirano que tiene un gran poder sobre nuestra decisión consciente. Y todo es una cuestión de entrenamiento. No es un día, no es dos, no es una semana. Es una forma de vivir, como dijo Javier. Es una forma de vivir donde todos los días estamos nos autoliberándonos. Estamos
trabajando para soltar esos nudos. Cada vez que se aprieta menos, porque estamos más flexibles. Entonces vamos entrenando nuestra mente hasta que llegue un momento que ya no estaremos atrapados en nuestros juegos emocionales. Pero es un proceso, no es un día, no es dos, una semana, requiere un tiempo dedicado a eso, ¿no? Ese Ujú. curso de meditación tiene como propósito presentarnos una serie de ejercicios, pero luego tenemos nuestra vida para trabajar esos ejercicios. Se trata de integrar la práctica en nuestra vida y conseguir respirar. Cada vez que nos expandimos y respiramos, cuando nos contraímos menos. Queda más espacio y más flexible. Entonces el problema no vuelve a afligirnos tanto como era antes. Y así, poco a poco, va perdiendo la fuerza que tiene sobre nosotros. Entonces, lo importante es que tú has logrado meditar con tu emoción. Y en tu meditación has logrado una experiencia de autoliberación. Y eso te da un respiro y un bienestar y te hace darte cuenta que es un juego mental. Ese es lo más importante de todo. O sea, conseguiste ver y experimentar que es un juego de tu propia mente, que el problema no existe tal como aparece en tu mente, que ele é hecho de partes, que ele é impermanente, que ele é transitorio que se transforma, ou seja, que não é sólido e real e presente e para sempre, permanente, ¿no? Então, nos permite ver que não é tão real como parece serlo, que é uma questão de perspectiva, porque experimentamos a liberação em nossa meditação. Pero, claro, no es tan fácil se liberar de una emoción, es muy difícil, muy difícil. Pero también creo que es importante asociar otros elementos para también trabajar con partes. Todo lo que es manifestación es configurado con partes, nada es individual. Entonces, si queremos nos liberar de las emociones, tenemos que tener un estilo de vida que también nos favorece la autoliberación. No adianta tú meditar y luego te intoxicar. ¿Entiendes? O sea, también la alimentación es muy importante, una mente calma, una mente serena. Entonces, eso depende mucho también de tu dieta, depende de ejercicios, depende de respiración, depende de una vida sana. Entonces, hábitos saludables conexión con la naturaleza, hábitos que nosotros inserimos en nuestra forma de vivir, que traigan ese equilibrio de la naturaleza, eso también favorece que nuestra mente esté más calma y significa hay más paz, hay más abertura, hay más espacio, es más fácil con la meditación nos autoliberar de nuestras preocupaciones y problemas, con una visión y una experiencia trascendental. Pero hay que también cambiar nuestro estilo de vida, porque si no, es como estar, como que habla aquí en Brasil, hay una expresión que habla, que es como estar secando hielo, ¿no? O sea, está continuamente se derretiendo y continuamente está secando, ¿no? O sea, es como estar ensuciando y limpiando. Entonces tampoco ves muchos progresos, porque por un lado meditas y te autolibera y por otro lado continúas irritando, continúas respondiendo de la misma forma, continúas con el mismo estilo de vida. Entonces también requiere un darse cuenta de utilizar, y tenemos muchas herramientas, hay aromas, hay hay mucha, na holística, en la terapia holística, hay muchos elementos que podemos asociar, el Feng Shui, la armonización, que puede asociar y traer una facilidad para sostener esa visión trascendental. Hay muchos símbolos que podemos utilizar, que nos recuerda lo trascendente, y también la naturaleza, la flor, los aromas, como también poner elementos en nuestra vida que favorecen
mantener nuestra mente nessa condição despierta, aberta, lúcida, espaciosa, luminosa. Então, junto com a meditação, há que associar esses elementos. Esses elementos são elementos que nos mantêm mais conectados com o sagrado da vida, a beleza da vida. A natureza é esplêndida para isso, não? Então, mudar nossos hábitos favorecem e ajudam que nossa meditação também se desenvolve melhor. Pero é um trabalho, a autoliberação, não? Por isso, vamos a dedicar um mês a meditar em las emociones. As duas meditações mais difíceis e que temos que dedicar-lhe mais tempo é meditar em los pensamentos e meditar em las emociones. As outras meditações são para construir uma base de concentração. Meditar en la respiración, meditar en las sensaciones corporales, meditar en los sonidos, meditar en las formas visuales. Son todo meditaciones con objeto o apoyo tangibles o más groseros. Ahora cuando entramos en el pensamiento es mucho más sutil, mucho más abstracto, es invisible. Una forma es clara, un sonido es claro, es visible, es tangible. Agora, quando falamos de pensamento, é intangível, não é sólido, não é material. Quando falamos de emoção, é muito complexo, muito mais complexo que pensamento. Os pensamentos estão incluídos dentro das emoções. Então, é muito mais sutil esse trabalho, requer mais tempo de familiaridade. Pero conseguimos fazer alguns parênteses e esses momentos de paz que conseguimos dentro de uma aflição são muito significativos para reconhecer que nossa aflição não é tão real como parece ser e que é possível se liberar dela. Então, pouco a pouco, com a confiança que a experiência nos oferece, a confiança da certeza, através da experiência, conseguimos já nem sequer caer em las aflições, pero requer um trabalho contínuo, todo el instante, auto-observando-se, ¿no? E auto-liberando-se também. Bem, então vamos a meditar juntos para fortalecer nossa prática e logo continuamos com esse mesmo enfoque, com essa mesma prática essa semana também. Essa semana he trabalhado bastante com essa meditação, porque também tive algumas experiências que me han desestabilizado emocionalmente e minha mente ha construído muitas projeções e tive que meditar todos os dias em las emoções para me liberar desta red de sofrimento e de ilusão, não? E sí que he conseguido, trabalhando he conseguido superar-me a mim mesma, não? E isso ha sido muito bom. Bem, então vamos a conectar com a respiração. Concentração na respiração é nossa base de entrada. Sentindo o aire que entra, que sai, natural e espontâneo. Inspirar, abertura. Recibir prana. El aire que entra energia. Energia universal, energia cósmica, energia infinita. Prana. Al exhalar, cuando el aire sale, todas las tensiones, preocupaciones, problemas, soltar y dejar ir.
despertar la aspiración de apertura de nuestra práctica, de nuestra meditación, conectando con la compasión hacia nosotros y hacia todos los seres que experimentan sufrimiento. Conectar con sabiduría, la sabiduría que reconoce que todo sufrimiento es una experiencia mental, no es real. Despertando infinita compasión y sabiduría, bien dispuestos a trabajar para el bienestar de todos los seres. Que todos los seres sean libres del hambre, de los conflictos, que nuestro mundo esté en paz. Que la alegría esté presente. Que todo sufrimiento pueda ser transformado en paz. Que el corazón de todos los seres esté abierto. Que la sabiduría irradie desde dentro. Sintiendo el cuerpo, sintiendo el aquí y ahora. Descansando en la conciencia abierta. Experimentando la plenitud natural del descanso en la abertura. Tornándonos transparentes delante de todo movimiento, de toda experiencia. Dejar que las experiencias surjan y se disuelvan. Apenas observar. Y vamos a poner nuestra mirada más profunda. Vamos a observar nuestras emociones. Vamos a observar una emoción. Vamos a atraer a nuestra mente una experiencia emocional. Vamos a elegir del presente, del pasado.
Y vamos a darnos cuenta como todo ese escenario está montado de varias partes. Nuestra emoción está conectada con una historia, con conceptos que sostenemos como válidos y reales. Y dándonos cuenta como todas esas partes son historias mentales, ideas, creenças. Observándola propiamente. Dándonos cuenta que son piezas que nosotros sujetamos, dando realidad a nuestra emoción. Y una vez fragmentado, lo que permanece es la conciencia despierta, la paz interior, la luz del amor que todo permea, la compasión, poniendo nuestra mirada en la verdad de lo que somos. Descansando en la conciencia abierta, trascendiendo la zona donde los problemas existen, los problemas se han fragmentado y entramos en una dimensión de conciencia despierta. Salimos de la dimensión donde se solidifica, concretiza los problemas, las emociones. Aprender a trascender es conocer el camino que da acceso a un nivel de conciencia más amplio, más luminoso. Y para eso tenemos que fragmentar lo que nos bloquea. Y fragmentando, dándonos cuenta de las partes, y quien une y sostiene esas partes somos nosotros, nuestra mente. Si nuestra mente deja de dar realidad y solidez a la imagen mental, a la estructura mental de nuestro problema, él deja de existir. Él depende de nuestra mente sosteniendo sus partes a través de la solidez y realidad que concede a la imagen mental que se presenta, que refleja en nuestra mente.
Cuando nuestra mente deja de nutrir, de sujetar, las partes se disuelven. Y lo que permanece es lo que siempre está y siempre es. Descansando en la conciencia abierta, conciencia infinita. Conciencia abierta, paz interior, bienestar, abertura, flexibilidad, expansión. Darse cuenta que todo es visión interna. Nuestros problemas son visiones internas. Cuando miramos muy de cerca, vemos que son diáfanas, sin sustancia. Es un tecido, un tejido mental. Dejar que se disuelvan. Y darse cuenta de lo que permanece, lo que siempre está y siempre es. Conciencia despierta. Conciencia infinita. Amor infinito. Ani, no hay sonido.
Ani. Ani. Ah. Ahora sí. Bueno, descansando en la conciencia plena abierta, la experiencia trascendental. Respiración, aquí y ahora. Es la visión trascendental que fragmenta nuestras emociones para que nuestra esencia verdadera sea reconocida. Y es nuestra esencia verdadera la fuerza trascendental que nos libera de nuestras emociones, proyecciones que tomamos por real. Conciencia abierta, conciencia plena. Todo lo que experimentamos son visiones internas, proyecciones. Dejar de dar realidad a las proyecciones y descansar en la esencia plena, conciencia infinita. Y lidar con todas las circunstancias desde esa visión de sabiduría. Despiertos. Seres auténticos, seres verdadeiros, seres despiertos. Todo se desvanece, todo se disuelve, porque nada existe verdadeiramente. Activando esse vento, esse movimento, consciência despierta, que hacen con que las nubes se disuelvan y nos da acceso al cielo abierto, conciencia abierta. Cualificada, apertura, claridad, placer, bienestar, conforto, autoliberación. Conectados con toda la humanidad, conectados con todos los seres, compartiendo nuestra experiencia de autoliberación. Beneficio propio y beneficio ajeno, beneficio colectivo, siempre están unidos, conscientes de esta unión, conscientes de nuestra responsabilidad y compromiso para con todos los seres.
haciendo nuestra ofrenda, nuestra dedicación de nuestra mente pura, clara, presente, de nuestro camino de autorrealización, ofreciéndonos como camino para todos los seres. Emanando, dedicando mérito y sabiduría. Que todos los seres se autoliberen de sus propias ilusiones autogeneradas, que se den cuenta que somos los creadores de todo lo que experimentamos, que todo es una experiencia mental. Una inspiración más profunda, sintiendo el cuerpo, el aquí y ahora. Vamos a ver si hay alguna duda, dificultad, entendimiento, si estáis entendiendo cómo enfocar la mente. Ani, Sí. yo tengo una pregunta, no sé si puede pasar, porque cuando, por ejemplo, tú nos dijiste traer una experiencia para empezar a sentir las emociones, no se me aparece ninguna, es que no viene ninguna. Y de repente cuando estoy sola, pueden aparecer todas las habidas y por haber. En el momento de la práctica, cuando estoy ahí sentada para ver, no hay nada. Ajá. O sea, entonces meditas, ponte a meditar cuando aparece en tu vida. Es que todos los días aparece. Es difícil que no haya alguna experiencia, aunque sea interna, ni siquiera externa, ¿no? De conflicto interior, de confusión, de duda, de desequilibrio. Es algo bastante común en nuestra vida. O sea, el estrés, por ejemplo, ¿no? Y si no, en el pasado tenemos una larga colección de eventos y episodios de aflicción. Aflicción es todo aquello que tenemos dificultad para aceptar. La irritabilidad, estamos irritados, agitados. Eso es emoción. Agitación, la agitación genera una emoción de desconforto. Pero la agitación, por eso, o sea, construimos una historia para que nuestra irritabilidad, nuestra aflicción de irritación sea presente. Pero porque nosotros damos realidad a una historia que nosotros construimos. Es por eso que la emoción no surge de la nada, ela surge por eso, por eso, por eso, por eso. Entonces es solo estar atenta y buscar que lo encontrarás, porque hay mucha, hay muchísimo, vamos, es muy fácil. Es cuestión de que lo mires correctamente, ¿no? En tu propio... Mira, en el momento que estabas diciendo de traerlo, de algo, quise Ujú. traer esa cosa, pero curiosamente el hijo de Fran estaba lavando el patio y se levantó un olor asqueroso. Entonces no medité en la situación que estaba pensando, sino en ese olor que no me dejaba respirar. Y digo, bueno, esto hace parte del samsara pero digo, no tiene nada en común con lo que me está diciendo Ani, pero ahora que dices la irritabilidad, sí que es verdad que causó en mí como, "Ugh", porque Sí, tenía el incienso encendido y me vino un olor asqueroso de fuera, de los perros. ajá. Entonces, Sí, sí. Entonces, quizás no la eso es situación que una yo quiero, pero emoción. sí me traen que en cada Mira, momento. el chico, el olor, los perros, la historia, o sea, mira cuántas partes hay y una emoción surge de desconforto, ¿cierto? Entonces, desde la conciencia abierta,
porque es muy importante entender que es desde la conciencia abierta, ¿no? Desde la conciencia abierta lo miras. Esa es la mirada, la forma de mirar. Desde el confort de la conciencia abierta, de nuestra conexión infinita, mirando nuestra dificultad, ¿no? Nuestra emoción. Y soltando esas partes que nosotros damos realidad, que sustenta esa emoción desconfortable, ese desconforto emocional, que es el chico, los perros, el olor. Entonces, soltando eso, dejando ir. Y si soltamos, lo que queda es lo que siempre está, que es donde estamos, que es la conciencia abierta. Entonces es soltar. Somos nosotros que cogemos el chico, el perro, el olor, nosotros sujetamos eso y damos realidad a eso. Si dejamos de dar realidad y dejamos ir, se va, se disuelve, deja de ser importante. No damos importancia. No dar importancia es trascender, es mantener nuestra conexión